Imaginen un lugar donde el viento susurra secretos antiguos entre cañones rocosos, un lugar que ha sido testigo de innumerables historias, tanto de dolor como de una fuerza inquebrantable. Hoy nos adentraremos en uno de esos relatos, el de un guerrero que creyó haberlo perdido todo. Su mundo se había reducido a la supervivencia solitaria, a cicatrices que contaban historias de dolor que las palabras jamás podrían expresar. Pero, ¿qué sucede cuando la esperanza, que parecía ahogada en pozos profundos, encuentra un camino de regreso en el lugar menos esperado? Prepárense para una aventura que les mostrará cómo, incluso en la inmensidad del sufrimiento, un encuentro fortuito puede desenterrar una sed de justicia y un amor que se creían enterrados para siempre. Quédense con nosotros para descubrir cómo un alma perdida encuentra su nuevo propósito. No se lo van a querer perder. Un guerrero apache llamado Kyle, que había perdido toda esperanza en la humanidad, encontró algo en su granero que cambiaría su vida para siempre. Una joven desesperada con 2 bebés huyendo de una injusticia despertaría en él una sed de justicia que creía enterrada. En las tierras áridas de Nuevo México, donde el viento susurraba secretos entre los cañones rocosos, vivía un hombre que había elegido el silencio como su único compañero. Kyle, de 35 años, sentía su corazón marchito como las plantas del desierto en sequía. Su rostro, curtido por años de soledad, llevaba cicatrices que contaban historias de dolor inexpresable. Sus ojos, antes brillantes como las estrellas, ahora parecían pozos profundos donde se había ahogado toda esperanza. Era un guerrero sin tribu, sin propósito, un alma perdida en su propio sufrimiento. 3 años habían pasado desde la masacre que cambió su vida para siempre. 3 años desde que regresó de una cacería para encontrar a su esposa, Lyra, y sus 2 pequeños hijos convertidos en cenizas, junto con todo su poblado. Soldados mexicanos habían llegado como una plaga, destruyendo todo y dejando solo silencio y muerte. Kyle había llegado demasiado tarde para salvar a su familia, pero lo suficientemente temprano para ver los cuerpos de quienes más amaba. Desde entonces, vivía en una cabaña abandonada en un cañón oculto, lejos de la civilización. La cabaña, de adobe y madera desgastada, había sido el hogar de un minero, y Kyle la convirtió en su refugio. Tenía 2 habitaciones pequeñas y un granero anexo, que Kyle usaba para guardar carne seca y provisiones. Era un lugar silencioso, con solo el viento y el aullido ocasional de los coyotes. Kyle había desarrollado una rutina para mantenerse alejado de los recuerdos dolorosos. Se levantaba antes del amanecer para cazar. Conocía cada sendero y fuente de agua. Los animales del desierto se habían acostumbrado a su presencia y él tomaba solo lo necesario para sobrevivir. Pero esa noche de octubre, mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabaña, algo alteró la paz de su refugio. Kyle estaba tallando una punta de flecha cuando un sonido extraño llegó a sus oídos. Al principio pensó que era el viento, pero luego distinguió un sonido rítmico, suave, casi musical. Su corazón se aceleró y sus manos se detuvieron. Hacía tanto tiempo que no escuchaba otros sonidos que no fueran de la naturaleza, que cualquier variación lo ponía en alerta. El sonido continuó mezclándose con la lluvia. Kyle se puso de pie lentamente, su instinto de guerrero despertando. Tomó su cuchillo de caza y se acercó a la ventana que daba al granero. La noche era tan oscura que apenas distinguía la silueta, pero definitivamente había algo allí. Por un momento, su mente lo traicionó, llevándolo a noches similares, cuando el llanto de sus propios hijos lo despertaba. Su respiración se volvió irregular y tuvo que apoyarse en la pared. Los recuerdos eran como cuchillos que se clavaban en su pecho, recordándole todo lo que había perdido.
Son solo animales, se dijo a sí mismo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Pero en el fondo de su corazón sabía que no era cierto. Había algo diferente en ese sonido, algo que lo perturbaba. La lluvia arreció y los sonidos del granero se hicieron más evidentes. Kyle se dirigió a la caja de madera donde guardaba sus armas y tomó su rifle. Sus movimientos eran precisos, calculados. Una parte de él, dormida por 3 años, comenzaba a despertar. Abrió la puerta de la cabaña y el aire frío lo golpeó. La lluvia empapó su camisa, pero él ni siquiera lo notó. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía ver claramente el granero a unos 20 metros. La puerta estaba ligeramente abierta y de allí provenían los sonidos. Caminó con sigilo evitando los charcos. Cada paso estaba calculado para no hacer ruido. Cuando llegó a la entrada del granero, se detuvo y escuchó atentamente. El sonido era más claro ahora, y su corazón se detuvo cuando finalmente lo reconoció. Era el llanto inconfundible de un bebé. Kyle sintió que el mundo giraba. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. No podía ser cierto. En ese lugar perdido no podía haber un bebé llorando. Su mente racional le decía que estaba alucinando, que el aislamiento lo había quebrado. Pero el llanto continuó, y ahora podía distinguir algo más. Otro llanto ligeramente diferente en tono. 2 bebés. Había 2 bebés en su granero. Con manos temblorosas, empujó la puerta y entró. La oscuridad era casi total, pero sus ojos se adaptaron rápidamente. En el rincón más alejado, entre las pieles de venado, distinguió una figura acurrucada. Era una persona, una mujer joven, y en sus brazos tenía 2 pequeños bultos que se movían. «No te acerques», dijo una voz quebrada por el miedo y la desesperación. Era una voz femenina, joven, que hablaba en español con un acento que no podía identificar. «Por favor, no nos hagas daño. Solo buscamos refugio de la lluvia». Kyle se quedó paralizado. Durante 3 años no había hablado con otro ser humano, y ahora tenía frente a él a una mujer con 2 bebés que habían aparecido en su granero como apariciones en la noche. La lluvia seguía cayendo, creando una sinfonía que acompañaba este momento surreal. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Kyle, su voz ronca por la falta de uso. «¿Qué haces aquí?». La mujer no respondió inmediatamente. En cambio, acercó más a los bebés a su pecho, como si fuera a protegerlos con su propia vida. Kyle pudo ver que estaba temblando, no solo por el frío, sino por el terror. «Me llamo Selena», susurró finalmente. «Estos son mis hijos, no tenemos a dónde ir». El granero estaba abierto y pensé que nadie vendría bajo esta lluvia. Kyle bajó lentamente su rifle, dándose cuenta de que la mujer no representaba ningún peligro. Al contrario, se veía frágil, exhausta, como si hubiera caminado durante días sin descanso. Sus ropas estaban empapadas y sucias, e incluso en la oscuridad podía ver que estaba desnutrida. «¿De dónde vienes?», preguntó Kyle, acercándose un paso. Los bebés habían dejado de llorar, pero podía oír su respiración irregular. «De muy lejos», respondió Selena, y en su voz había una tristeza tan profunda que resonó en el corazón roto de Kyle. «Hemos estado caminando durante días. Mis hijos necesitan comida, calor. Yo no sé qué más hacer». En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar nuevamente. Un llanto desesperado que atravesó el alma de Kyle como una flecha. El sonido despertó en él recuerdos de sus propios hijos, de las noches en que él y su esposa se levantaban para consolarlos, pero también despertó algo más, algo que había estado enterrado bajo 3 años de dolor y soledad: compasión. «Ven», dijo finalmente, extendiendo su mano hacia la mujer. «No puedes quedarte aquí. Hace demasiado frío y los bebés se van a enfermar». Selena lo miró con desconfianza, pero la desesperación en sus ojos era más fuerte que el miedo.
Lentamente se puso de pie, cargando a los dos bebés contra su pecho. Kael pudo ver entonces que era muy joven, tal vez 19 o 20 años, con rasgos que mezclaban herencia indígena y europea. Su cabello negro estaba enredado y sucio, pero sus ojos tenían una dignidad que ni el sufrimiento había podido quebrar. «Gracias», murmuró. Y en esa simple palabra había un mundo de gratitud y esperanza. Mientras caminaban hacia la cabaña bajo la lluvia, Kael sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Después de 3 años de soledad autoimpuesta, después de 3 años de creer que había perdido todo lo que importaba en la vida, el destino le había puesto frente a una mujer desesperada con 2 bebés que necesitaban exactamente lo que él había perdido: la capacidad de dar cuidado, protección, amor. La noche ya no era solo suya, y por primera vez en 3 años, Kael no se sintió completamente solo. El interior de la cabaña se transformó completamente con la presencia de Selena y sus 2 bebés. El espacio que durante 3 años había sido un refugio silencioso donde Kael podía esconderse de sus recuerdos, ahora vibraba con una energía diferente. Los llantos suaves de los pequeños, los susurros consoladores de su madre y el sonido de movimiento humano llenaron cada rincón con una vida que él había olvidado que existía. Kael encendió más leña en el fuego, observando cómo las llamas danzaban y creaban sombras cálidas en las paredes de adobe. Selena se había sentado en el suelo cerca del fuego con los 2 bebés en sus brazos, meciendo suavemente a uno mientras el otro dormía contra su pecho. La luz dorada del fuego iluminaba su rostro, revelando la belleza que el sufrimiento no había logrado borrar completamente. «¿Tienen hambre?», murmuró Selena, mirando a sus hijos con una mezcla de amor y desesperación. «No he podido alimentarlos bien en días. Yo misma apenas he comido». Su voz se quebró ligeramente, y Kael pudo ver las lágrimas que brillaban en sus ojos. Sin decir palabra, Kael se dirigió a sus provisiones. Tomó un poco de carne seca que había preparado días antes, la puso en una olla con agua y comenzó a hervirla para hacer un caldo. También preparó una infusión de hierbas que sabía que ayudaría a una madre que necesitaba nutrir a sus hijos. Durante años de soledad, había aprendido las propiedades medicinales de las plantas del desierto, conocimiento que ahora le servía para algo más que su propia supervivencia. «¿Cuánto tiempo tienen los bebés?», preguntó mientras trabajaba, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «3 semanas», respondió Selena, acariciando suavemente las cabecitas de sus hijos. «Nacieron en la hacienda donde trabajaba, pero no pudimos quedarnos allí». Su voz se volvió amarga, cargada de una tristeza que hablaba de traición y dolor. Kael se volvió hacia ella estudiando su expresión. En sus años como guerrero, había aprendido a leer los rostros de las personas, y en el de Selena veía algo que conocía bien: la marca del sufrimiento injusto, el tipo de dolor que deja cicatrices invisibles, pero profundas. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente entregándole el caldo caliente. Selena tomó el cuenco con manos temblorosas y por un momento solo se dedicó a beber el líquido nutritivo. Cuando terminó, se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer por sus mejillas y miró directamente a Kael. Trabajaba en la hacienda de don Ramiro, cerca de Santa Fe. Comenzó su voz apenas un susurro. «Llegué allí cuando tenía 15 años. Mi madre había muerto y mi padre me envió para que trabajara y enviara dinero a casa. Don Ramiro parecía un hombre respetable, casado, con hijos ya grandes. Yo limpiaba la casa, ayudaba en la cocina, cuidaba los jardines». Se detuvo meciendo a uno de los bebés que había comenzado a inquietarse. «Durante 4 años hice mi trabajo sin problemas. Doña Laura, su esposa, siempre me trataba con frialdad, pero yo pensaba que era normal. Ella venía de una familia muy rica de México, y yo era solo una indígena que trabajaba en su casa».
Kael sintió que su mandíbula se tensaba. Había escuchado demasiadas historias similares. Había visto demasiadas injusticias cometidas contra su pueblo. ¿Qué cambió?, preguntó, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Don Ramiro comenzó a mirarme diferente cuando cumplí los 18, continuó Selena, su voz volviéndose más débil. Al principio eran solo miradas, comentarios sobre lo mucho que había florecido. Después empezó a encontrar excusas para estar a solas conmigo. Me decía que necesitaba ayuda con trabajos especiales, que confiaba en mí más que en las otras muchachas. Las llamas del fuego crepitaron, llenando el silencio que siguió a sus palabras. Kael podía sentir la tensión en el aire, la dificultad que tenía Selena para contar su historia. Había conocido a muchas mujeres de su pueblo que habían sufrido situaciones similares, y cada historia lo llenaba de una ira que había aprendido a controlar, pero nunca a eliminar. Una noche, continuó Selena, su voz ahora apenas audible, me pidió que fuera a su despacho para ayudarle con unos papeles. Doña Laura había ido a visitar a su hermana en la ciudad y los hijos mayores estaban en sus propias casas. Cuando llegué, él había estado bebiendo. Me dijo que era la muchacha más hermosa que había visto en su vida, que se había enamorado de mí. Kael apretó los puños, sintiendo que la rabia antigua despertaba en su pecho. No tienes que contarme más si no quieres, le dijo. Pero ella negó con la cabeza. Necesito decirlo, murmuró. Necesito que alguien sepa la verdad. Traté de salir del despacho, pero él me agarró del brazo. Me dijo que era su empleada, que él me pagaba, que yo le debía obediencia. Cuando traté de gritar, me tapó la boca. Yo luché, pero él era mucho más fuerte. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora, y uno de los bebés comenzó a llorar como si pudiera sentir el dolor de su madre. Selena lo calmó instintivamente, pero siguió hablando. Después de esa noche, todo cambió. Él me amenazó diciendo que si contaba algo, me echaría sin referencias y me aseguraría de que nunca encontrara trabajo en ninguna parte. Me dijo que nadie le creería a una indígena sobre un hombre respetable como él. Y tenía razón. ¿Quién me habría creído? Kael se acercó y se sentó frente a ella, sus ojos llenos de compasión. Yo te creo, dijo simplemente, y esas 3 palabras parecieron liberar algo dentro de Selena. Siguió viniendo a mi cuarto por las noches, continuó. Yo trataba de esconderme, de evitarlo, pero era imposible. Él controlaba todo en esa casa. Cuando me di cuenta de que estaba esperando un bebé, pensé que tal vez él haría lo correcto. Tal vez me ayudaría. Me daría dinero para irme lejos y criar a mi hijo en paz. Su risa fue amarga, sin humor. Pero cuando se lo dije, su cara cambió completamente. Me acusó de tratar de seducirlo, de usar mi embarazo para chantajearlo. Dijo que yo era como todas las indígenas, mentirosa y manipuladora. Me amenazó con echarme inmediatamente si volvía a inventar esas historias. Kael sintió que su corazón se partía al escuchar la injusticia. Había visto demasiadas veces cómo los poderosos usaban a los débiles y después los culpaban por su propia maldad. ¿Qué hiciste?, preguntó. Traté de seguir trabajando y ocultar mi embarazo el mayor tiempo posible, respondió Selena. Pero cuando ya no pude esconderlo más, doña Laura se enteró. Ella me confrontó delante de todas las otras sirvientas, gritándome que era una vergüenza, que había deshonrado su casa con mi comportamiento inmoral. Selena cambió de posición a los bebés que ahora dormían pacíficamente. Le dije la verdad sobre lo que había pasado, pero ella me abofeteó y me dijo que era una mentirosa. Dijo que su esposo era un hombre santo, incapaz de tocar a una indígena sucia como yo, que yo había seducido a algún hombre del pueblo y ahora trataba de culpar a su familia. Cuando nacieron los gemelos, continuó, mirando a sus hijos con amor infinito, pensé que tal vez las cosas mejorarían,
Pero, y fue peor, doña Laura dijo que no podía tener bastardos de indígena en su casa cristiana. Me dijo que era una mala influencia para sus otros empleados, que mi presencia era una ofensa a Dios. Kyle observó a los pequeños bebés, tan inocentes y perfectos, y sintió una furia profunda hacia la gente que podía rechazar a criaturas tan indefensas. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Kyle. Don Ramiro me dio una bolsa con unas monedas y me dijo que desapareciera antes del amanecer, respondió Selena, su voz llena de dolor. Me dijo que si alguna vez volvía o si contaba mi historia en el pueblo, se aseguraría de que mis hijos y yo desapareciéramos para siempre. Salí esa misma noche cargando a mis bebés sin saber a dónde ir. He estado caminando durante días, continuó. Dormía donde podía, comía lo que encontraba. Mis hijos lloraban constantemente porque yo no tenía suficiente leche para alimentarlos. Cuando vi este granero, pensé que podría ser un refugio temporal, solo por una noche. Kyle sintió que algo profundo se movía en su interior. Durante 3 años había estado centrado en su propio dolor, en su propia pérdida, pero ahora, frente a esta mujer joven que había sufrido tanto, que había sido traicionada por aquellos que debían protegerla, sintió que su propósito en la vida comenzaba a clarificarse nuevamente. No tienes que seguir huyendo, dijo finalmente. Puedes quedarte aquí. Yo te protegeré a ti y a tus hijos. Selena lo miró con sorpresa y esperanza. ¿Por qué harías eso por nosotros? Ni siquiera me conoces. Kyle miró hacia el fuego, recordando a su propia familia perdida. Porque sé lo que es perder todo lo que amas. Sé lo que es estar solo en el mundo, y sé que a veces, cuando creemos que no hay esperanza, el destino nos da una segunda oportunidad. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había una determinación que no había sentido en años. Mis hijos habrían tenido la misma edad que los tuyos si hubieran vivido. Mi esposa habría cuidado de cualquier mujer que necesitara ayuda. Quedarte aquí no es solo por ti, es por honrar la memoria de quienes perdí. Selena comenzó a llorar, pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias, susurró. No sé cómo pagarte esta bondad. No hay nada que pagar, respondió Kyle. Solo promete que criarás a tus hijos para que sean mejores que los hombres que te lastimaron. Promete que les enseñarás que el honor y la compasión son más valiosos que el poder y la riqueza. Lo prometo, dijo Selena, abrazando a sus bebés. Te lo prometo. Esa noche, mientras Selena y sus hijos dormían junto al fuego, Kyle se quedó despierto contemplando las llamas. Por primera vez en 3 años, no se sintió completamente perdido. Había encontrado un propósito nuevo, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de la simple supervivencia. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero estaba seguro de una cosa. No permitiría que Selena y sus hijos sufrieran más injusticias. Había fallado en proteger a su propia familia, pero esta vez sería diferente. Esta vez estaría preparado para luchar por quienes habían puesto su confianza en él. En la quietud de la noche, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre el techo, Kyle sintió que su corazón muerto comenzaba a latir nuevamente con un propósito que había creído perdido para siempre. Los primeros rayos del sol que se filtraban por la pequeña ventana de la cabaña iluminaron una escena que Kyle no había visto en 3 años. Una familia durmiendo pacíficamente junto al fuego que había mantenido encendido toda la noche. Selena yacía de costado con los 2 bebés acurrucados contra su pecho y por primera vez desde que la había encontrado, su rostro mostraba serenidad en lugar de terror. Kyle se había quedado despierto la mayor parte de la noche, no solo para mantener el fuego encendido, sino porque no podía dejar de observar a los pequeños. El niño, que había nacido primero, según le había contado Selena, tenía el cabello más oscuro y los rasgos más definidos.
La pequeña era más delicada, con mechones de cabello que brillaban con tonos cobrizos bajo la luz del fuego. Ambos tenían la piel del color de la canela, heredando la belleza de su madre y la fuerza de su linaje indígena. Cuando Selena despertó, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor con ojos alertas, como si por un momento hubiera olvidado dónde estaba. Pero cuando vio a aquel preparando desayuno sobre el fuego, su expresión se relajó y una sonrisa tímida apareció en su rostro. «Buenos días», murmuró incorporándose cuidadosamente para no despertar a los bebés. «No puedo creer que haya dormido tan profundamente. Hacía semanas que no me sentía segura». «El miedo es agotador», respondió Kael, entregándole un tazón de avena caliente endulzada con miel silvestre. «Cuando el alma puede descansar, el cuerpo sigue naturalmente». Selena probó la comida y cerró los ojos con placer. «Está deliciosa». No había comido algo caliente en días. Hizo una... En pausa, mirando a Kael con curiosidad. «¿Cómo aprendiste a cocinar así? Pensé que los guerreros apaches no se ocupaban de las tareas domésticas». Una sombra cruzó el rostro de Kael. «Mi esposa me enseñó. Ella decía que un hombre completo debe saber cuidar de su familia en todos los aspectos. Después de que murió, tuve que aprender por necesidad». Su voz se suavizó. «Cocinar me ayudaba a recordarla sin tanto dolor». Durante los días siguientes, Kael comenzó a enseñar a Selena todo lo que necesitaba saber para sobrevivir en el territorio apache. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas, cómo encontrar agua en el desierto siguiendo el vuelo de ciertos pájaros, cómo leer las señales del clima en las nubes y el viento. Selena resultó ser una estudiante excepcional. Su mente era aguda y su capacidad de observación impresionante. Había heredado la sabiduría ancestral de su sangre apache, aunque hubiera crecido en un mundo que negaba esa herencia. Cuando Kael le enseñó a rastrear animales, ella captó los conceptos más rápido que muchos guerreros jóvenes que había conocido. «Tienes instintos naturales», le dijo mientras examinaban las huellas de un venado cerca del arroyo. «Tu sangre recuerda lo que tu mente había olvidado». «Mi abuela solía decirme cosas así», respondió Selena, tocando suavemente una huella en el barro. «Ella era apache pura, pero mi abuelo la obligó a abandonar sus costumbres cuando se casaron. Siempre dijo que algún día yo regresaría a mis raíces». Fue durante una de estas lecciones que Kael notó algo extraordinario. Los bebés, que habían estado inquietos y llorando constantemente durante sus primeros días en la cabaña, ahora parecían tranquilos y contentos. Más aún, cuando él se acercaba a ellos, dejaban de llorar y lo miraban con ojos brillantes y curiosos. «Mira eso», dijo Selena una tarde, señalando hacia donde Kael había puesto al niño sobre una manta mientras ella preparaba hierbas medicinales. El bebé estaba observando cada movimiento del guerrero con fascinación, emitiendo pequeños sonidos de contentamiento. «Los niños sienten las almas puras», explicó Kael, acercándose para acariciar suavemente la mejilla del pequeño. «Ellos no ven las cicatrices o las diferencias, solo sienten el amor». La pequeña, no queriendo ser menos que su hermano, extendió sus bracitos hacia Kael cuando él se acercó. Sin pensarlo, el guerrero la tomó en sus brazos y la pequeña se acurrucó contra su pecho como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Nunca pensé que volvería a cargar a un bebé», murmuró Kael, su voz cargada de emoción. «Creí que esa parte de mi vida había terminado para siempre». Selena lo observó con ojos llenos de comprensión. Tal vez no terminó. Tal vez solo estaba esperando el momento correcto para regresar. A medida que pasaban las semanas, la dinámica en la cabaña cambió completamente. Kael se encontró levantándose en las madrugadas, no solo para mantener el fuego, sino para ayudar con los bebés cuando lloraban.
Selena había comenzado a recuperar su fuerza y con ella su hermosa sonrisa. Los pequeños crecían saludables y felices, llenando el espacio con risas y balbuceos que transformaron el refugio silencioso en un hogar lleno de vida. Una noche, mientras Selena amamantaba a la pequeña y Kyle mecía al niño para que se durmiera, ella le hizo una pregunta que había estado esperando el momento adecuado para hacer. «¿Qué pasó con tu familia?», preguntó suavemente. «Si no quieres contarme, lo entiendo, pero creo que hablar del dolor a veces ayuda a sanarlo». Kyle miró hacia el fuego y por primera vez en 3 años sintió que podía hablar de su pérdida sin desmoronarse completamente. «Se llamaba Lyra», comenzó. «Tenía tu edad cuando nos casamos. Era la mujer más hermosa de nuestra tribu, pero también la más gentil. Nunca levantaba la voz, nunca hablaba mal de nadie. Tuvimos 2 hijos», continuó, su voz volviéndose más suave. «El niño tenía 5 años y la pequeña 3. Eran perfectos, llenos de vida y curiosidad. El niño ya mostraba señales de que sería un gran guerrero y la pequeña tenía el alma de una sanadora». Selena no dijo nada, pero su mirada lo alentó a continuar. Había salido a cazar con otros guerreros. Fue una cacería de 3 días, porque habíamos rastreado una manada de bisontes muy lejos de nuestro territorio. Cuando regresamos, encontramos cenizas donde había estado nuestro poblado. Los soldados mexicanos habían llegado buscando a un grupo de guerreros que habían atacado una caravana. Nosotros no habíamos ido, pero eso no les importó. Su voz se quebró ligeramente. Mataron a todos, ancianos, mujeres, niños. No distinguieron entre culpables e inocentes. Encontré a mi familia abrazada debajo de los restos de nuestra casa. Habían tratado de protegerse, pero no tuvieron oportunidad. Selena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento mucho», murmuró. «No puedo imaginar ese dolor. Durante 3 años he vivido con esa ira», continuó Kyle. «Ira contra los soldados, contra mí mismo, por no haber estado ahí para protegerlos, contra un mundo que permite que cosas así sucedan. Pero desde que llegaste tú con los bebés, esa ira ha comenzado a transformarse en algo diferente». «¿En qué?», preguntó Selena. «En propósito», respondió, mirando al pequeño niño que dormía pacíficamente en sus brazos. «He recordado que el amor es más fuerte que el odio, que crear es más poderoso que destruir, que proteger a una familia nueva no deshonra la memoria de la que perdí». Fue entonces cuando Selena le contó algo que cambió completamente su perspectiva sobre su encuentro. «Kyle», dijo su voz llena de emoción, «hay algo que no te he dicho sobre mi familia, algo que descubrí después de que nacieron los bebés». «¿Qué es?», preguntó él, intrigado por el tono de su voz. «Mi abuela se llamaba Lyra», dijo Selena observando su reacción. «Lyra, viento del norte. Cuando era joven fue capturada por soldados mexicanos y vendida a una familia rica. Ahí conoció a mi abuelo, quien la liberó y se casó con ella, pero ella nunca olvidó su verdadero nombre apache». Kyle se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Lyra, viento del norte», repitió, «de la tribu del Águila Dorada». «Sí», confirmó Selena. «Esa era mi bisabuela. Mi abuela llevaba su nombre en honor a ella». «Entonces somos familia», murmuró Kyle, su voz llena de asombro. «Lyra, viento del norte, era la hermana mayor de mi bisabuelo. Nuestras familias estuvieron unidas por generaciones antes de que el mundo las separara. En ese momento, ambos comprendieron que su encuentro no había sido casualidad. El destino, los ancestros, las fuerzas que gobiernan el universo, habían conspirado para reunir a 2 almas perdidas que pertenecían a la misma familia ancestral. «Por eso los bebés te aceptaron tan fácilmente», dijo Selena maravillada. «Por eso me sentí segura contigo desde el principio. Nuestras almas se reconocieron antes de que nuestras mentes lo hicieran».
Kael sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en 3 años no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de un alivio tan profundo que amenazaba con abrumarlo. «Los ancestros han sanado mi corazón a través de ti», dijo mirando a Selena con una nueva comprensión. «Me han dado una nueva familia para amar, para proteger, para honrar». Fue en ese momento de revelación y conexión profunda que el sonido de cascos de caballos llegó a sus oídos. Kael se tensó inmediatamente, su instinto de guerrero alertándolo del peligro. Se acercó a la ventana y pudo ver luces moviéndose en la distancia. «Escóndete con los bebés», murmuró urgentemente. «Alguien viene, y no creo que sean visitas amistosas». Selena palideció, abrazando a sus hijos contra su pecho. «¿Crees que me encontraron?», susurró con terror. «No lo sé», respondió Kael tomando su rifle. «Pero no voy a permitir que nadie les haga daño, eso te lo prometo». En la distancia, las luces se acercaban cada vez más, y con ellas una confrontación que pondría a prueba todo lo que Kael había jurado proteger. Su nueva familia, su segunda oportunidad de amor, su razón para vivir. Todo estaba en peligro, pero esta vez no llegaría tarde. Esta vez estaría preparado para luchar. Las antorchas se acercaban como serpientes de fuego, danzando en la oscuridad del desierto. Kael contó al menos 8 jinetes, tal vez más, avanzando con la determinación de quienes han venido a reclamar algo que consideran suyo. El sonido de los cascos contra las piedras resonaba en el silencio nocturno como tambores de guerra, anunciando una confrontación que él había temido desde el día que decidió proteger a Selena y sus hijos. «Sabemos que estás ahí, indígena», gritó una voz autoritaria que cortó el aire como una navaja. «Sal con mis hijos o quemaremos todo este lugar». Kael reconoció inmediatamente el tono arrogante y prepotente. Era la voz de un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Alguien que había vivido toda su vida creyendo que el mundo y todas las personas en él existían para servirle. Don Ramiro había llegado a reclamar lo que consideraba su propiedad. Selena se había escondido en el rincón más oscuro de la cabaña, acurrucada con los bebés contra su pecho. Sus ojos brillaban con un terror que Kael conocía demasiado bien, el miedo de una presa que sabe que su depredador ha encontrado su refugio. Los pequeños bebés parecían sentir la tensión en el aire porque habían comenzado a llorar suavemente. «¿Cuántos son?», susurró Selena, su voz apenas audible. «Demasiados para enfrentar directamente», respondió Kael, pero su tono era tranquilo, calculador. «Pero no todos los que vienen son soldados, algunos son vaqueros, peones, que solo siguen órdenes por dinero». Don Ramiro desmontó de su caballo un animal magnífico que contrastaba grotescamente con la maldad de su dueño. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigotes grises y ojos pequeños que brillaban con codicia y crueldad. Vestía ropas caras que habían comenzado a mostrar signos de desgaste, como si su fortuna no fuera tan sólida como pretendía. «Selena», gritó con voz que fingía preocupación paternal. «Sé que estás ahí, muchacha. He venido a llevarte a casa. Tus hijos necesitan un hogar decente, no esta choza en medio de la nada». Kael sintió que la ira hervía en su interior. La hipocresía del hombre era nauseabunda. Había violado y humillado a Selena, la había echado a ella y a los bebés de su casa, y ahora llegaba fingiendo ser un salvador. «No van a salir», respondió Kael, su voz resonando con autoridad. «Esta mujer y sus hijos están bajo mi protección. Si quieren llevárselos, tendrán que matarme primero». Don Ramiro se acercó más a la cabaña, flanqueado por 2 hombres armados. «¿Y quién eres tú para interferir en asuntos de familia?», preguntó con desprecio. «Un salvaje que vive como animal en el desierto». «Soy Kael de la tribu del Águila Dorada», respondió con orgullo.
Y estos niños son mi familia ahora. Tienen sangre apache, sangre noble que tú manchaste con tu cobardía. La cara de Ramiro se enrojeció de furia. Esos niños son míos, llevan mi sangre. No voy a permitir que se críen como salvajes. ¡Mentiroso!, gritó Selena desde adentro, su voz cargada de una dignidad que sorprendió a todos. Nunca quisiste a estos niños, los llamaste bastardos y nos echaste como si fuéramos basura. Don Ramiro se tensó, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Estabas confundida, muchacha. El parto te había afectado la mente. Yo solo quería proteger tu reputación. Fue entonces cuando Selena tomó la decisión más valiente de su vida. Se puso de pie cargando a los bebés y salió de la cabaña para enfrentar a su torturador. La luz de las antorchas iluminó su rostro, revelando una mujer transformada por la maternidad y fortalecida por el amor verdadero. «Mira bien estos niños», declaró alzando a los pequeños para que todos pudieran verlos. «Mira sus rostros y dime si no reconoces tus propios rasgos. Pero también mira la sangre apache que corre por sus venas, la dignidad que heredaron de sus ancestros». Los bebés, como si entendieran la importancia del momento, se quedaron tranquilos en los brazos de su madre. Sus caras pequeñas mostraban claramente la mezcla de herencias, los ojos de Ramiro, pero la estructura ósea y el color de piel de Selena. «Estos niños no son tu propiedad», continuó Selena, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Son seres humanos con derecho a una vida digna, a una familia que los ame de verdad». Don Ramiro se acercó más, estudiando los rostros de los bebés. Por un momento, algo parecido a la paternidad brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por su codicia habitual. «Son mis herederos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Mis hijos legítimos están lejos. Mis nietos tardarán en llegar. Estos niños podrían... ¿Podrían qué?», interrumpió Kyle saliendo de la cabaña con su rifle en las manos. «Ser criados por un hombre que violó a su madre. ¿Crecer creyendo que el poder da derecho a lastimar a los inocentes?» «¡Silencio, salvaje!», rugió Ramiro. «Estos son asuntos de gente civilizada». «La civilización no se mide por el dinero que tienes», replicó Kyle. «Se mide por el honor que muestras, y tú no tienes honor alguno». Fue en ese momento que uno de los hombres que acompañaban a Ramiro se adelantó. Era un vaquero mayor con cara curtida por años de trabajo bajo el sol. «Don Ramiro», dijo con incomodidad, «yo vine aquí creyendo que íbamos a rescatar a una muchacha secuestrada, pero esto no parece un secuestro». «¡Cierra la boca, Pedro!», gritó Ramiro. «Te pago para que obedezcas, no para que pienses». Pero las palabras del vaquero habían plantado semillas de duda en los otros hombres. Comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la versión de los hechos que Ramiro les había contado. «Basta de esta farsa», declaró Ramiro sacando su pistola. «Selena, ¿vienes conmigo ahora o disparo a este apache?». Selena se colocó entre Kyle y el arma, protegiendo tanto a sus hijos como al hombre que había arriesgado todo por ellos. «¡No!», gritó. «Si disparas, tendrás que matarme a mí también». «¡Y a mí!», gritó una voz desde la oscuridad. Todas las cabezas se volvieron hacia el sonido, y de entre las sombras emergieron figuras que hicieron que el corazón de Kyle se llenara de esperanza. Guerreros apaches liderados por un anciano que él reconoció inmediatamente. Era Nakoa, el jefe de la tribu del Águila Dorada, su propio tío. «Hemos venido por nuestro hermano», declaró el anciano con autoridad, «y por la mujer que lleva la sangre de nuestros ancestros». La confrontación había tomado un giro que don Ramiro no había anticipado. Ya no era un hombre poderoso intimidando a refugiados indefensos. Ahora enfrentaba a una tribu entera que había venido a proteger a su familia. La aparición de los guerreros apaches transformó completamente la dinámica de la confrontación.
Don Ramiro, que momentos antes se había mostrado arrogante y amenazante, ahora miraba nerviosamente a los 15 guerreros que habían emergido de la oscuridad como espíritus vengadores. Sus propios hombres, vaqueros y peones que habían venido por dinero, comenzaron a retroceder instintivamente al darse cuenta de que habían sido arrastrados a algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. El anciano, Nakoa, avanzó con la dignidad de quien ha vivido 70 años, acumulando sabiduría y respeto. Su presencia era imponente, no por su tamaño físico, sino por la autoridad espiritual que emanaba de cada uno de sus movimientos. Llevaba las marcas ceremoniales de un jefe tribal y su mirada penetrante evaluó rápidamente la situación. «Sobrino», dijo dirigiéndose a Kael en lengua apache, «los vientos del desierto nos trajeron noticias de que habías encontrado una familia. Hemos venido para honrar a los ancestros y cumplir con nuestras tradiciones». Kael sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Durante 3 años, había creído que estaba completamente solo en el mundo, que su tribu había sido completamente destruida. Pero ahora descubría que algunos miembros habían sobrevivido, que su familia ancestral no había desaparecido por completo. «Tío», respondió con voz cargada de emoción, «esta mujer lleva la sangre de Lira, viento del norte. Ella y sus hijos han encontrado refugio en nuestros corazones». Nakoa se volvió hacia Selena, estudiándola con ojos que parecían ver más allá de las apariencias físicas. «Acércate, hija», le dijo en español, sorprendiendo a todos con su dominio del idioma. «Déjame ver la marca que confirma tu linaje». Selena, temblando, pero con determinación, se acercó al anciano. Con cuidado, apartó su cabello y mostró una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente que tenía detrás de la oreja derecha. Nakoa la examinó cuidadosamente y su expresión cambió a una de profundo respeto. «Esta es la marca de la familia de Lira, viento del norte», declaró para que todos pudieran escuchar. «Esta mujer es verdaderamente de nuestra sangre. Estos niños son nuestros nietos según las leyes ancestrales». Don Ramiro, que había estado escuchando en silencio, finalmente explotó. «Esto es ridículo. No pueden reclamar a mis hijos basándose en supersticiones indígenas. Yo soy el padre, yo tengo derechos legales». «¿Derechos?», preguntó Nakoa con voz peligrosamente tranquila. «Hablas de derechos. El hombre que violó a una mujer indefensa, el que echó a una madre con bebés recién nacidos al desierto para que murieran». «Yo no hice tal cosa», protestó Ramiro, pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Fue entonces cuando Pedro, el vaquero mayor, que había comenzado a cuestionar la versión de su patrón, dio un paso adelante. «Don Ramiro», dijo con voz firme, «yo he trabajado para usted durante 15 años. He visto cómo trata a las muchachas que trabajan en su casa. He visto cómo las amenaza, cómo las humilla». «Pedro, te ordeno que te calles», rugió Ramiro, pero el vaquero continuó hablando. «He visto cómo echó a Selena esa noche», continuó Pedro, dirigiéndose ahora a los guerreros apaches. «La vi salir llorando con los bebés, sin dinero, sin comida. Yo mismo quise ayudarla, pero él me amenazó con despedirme si la ayudaba». Otros vaqueros comenzaron a asentir, confirmando las palabras de Pedro. La fachada de respetabilidad de don Ramiro se desmoronaba ante los ojos de todos. «Ustedes no entienden», gritó Ramiro desesperadamente. «Esos niños podrían tener un futuro, podrían ser educados, civilizados, podrían heredar mis tierras». «¿Para qué?», preguntó Selena, su voz ahora fuerte y clara. «Para convertirse en hombres como tú, para aprender que el poder da derecho a lastimar a los inocentes, para crecer creyendo que las mujeres son objetos que se pueden usar y desechar». Se acercó más a Ramiro, sin miedo, cargando a sus hijos con orgullo. «Prefiero que mis hijos crezcan pobres pero con honor, que ricos pero sin alma».
Prefiero que aprendan a respetar a las mujeres, a proteger a los débiles, a encontrar fuerza en la compasión. Nakoa levantó su bastón ceremonial y todos los presentes guardaron silencio. En nuestras tradiciones, declaró con voz que resonó en la noche, cuando un hombre comete crímenes contra una mujer de nuestra tribu, debe enfrentar la justicia de los ancestros. Esto no es legal, protestó Ramiro. Ustedes no tienen autoridad aquí. Tenemos la autoridad que nos da la sangre derramada, respondió Nakoa. La autoridad que nos da el sufrimiento de nuestros hermanos, la autoridad que nos dan los espíritus de nuestros ancestros. Uno de los guerreros más jóvenes se adelantó. Jefe, dijo, este hombre ha estado robando tierras que pertenecen a nuestro pueblo. He visto los documentos falsos que usa para reclamar territorios sagrados. ¡Eso es mentira!, gritó Ramiro, pero su voz se había vuelto aguda, desesperada. ¿Es mentira?, preguntó Nakoa, sacando un rollo de papeles de entre sus ropas. ¿Son mentira estos documentos que encontramos en tu casa? ¿Es mentira que has estado vendiendo tierras que no te pertenecen? La cara de Ramiro se puso blanca como la cal. Los documentos que Nakoa tenía eran evidencia irrefutable de años de fraude y robo de tierras. Escúchame bien, Ramiro, continuó el anciano con autoridad absoluta. Los ancestros han hablado. Tu castigo será vivir con la verdad de lo que eres. Serás despojado de todas las tierras que has robado. Tu nombre será conocido en toda la región como el de un hombre sin honor. Pero más importante, añadió mirando hacia Selena y los bebés, nunca más podrás reclamar a estos niños. Ellos crecerán sabiendo quién es su verdadero padre. Señaló hacia Kael. ¿Y quién es su verdadera familia? Kael se acercó a Selena y juntos se colocaron frente a Nakoa. Tío, dijo Kael, pido permiso para tomar a esta mujer como mi esposa, según nuestras tradiciones. Pido permiso para adoptar a estos niños como mis propios hijos. ¿Y tú, hija?, preguntó Nakoa a Selena. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? ¿Aceptas ser madre de sus futuros hijos y guardiana de su corazón? Selena miró a Kael con ojos llenos de amor y gratitud. Sí, dijo con voz clara. Acepto ser su esposa. Acepto cuidar de su corazón como él ha cuidado del mío. Nakoa sonrió y fue como si el sol hubiera salido en medio de la noche. Entonces, por el poder que me otorgan los ancestros, los declaro unidos en matrimonio sagrado. Que sus corazones sean uno, que sus espíritus vuelen juntos, que sus hijos crezcan en sabiduría y honor. Los guerreros apaches prorrumpieron en gritos de celebración, mientras don Ramiro, derrotado y humillado, se alejaba con lo que quedaba de sus hombres. Su reinado de terror había terminado, y con él la amenaza que había perseguido a Selena. 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la antigua cabaña de Kael, una familia feliz observaba el atardecer desde el porche de su casa expandida. Selena, ahora respetada curandera y madre de 5 hijos, se recostaba contra el hombro de su esposo mientras observaban a los 2 mayores, ya de 6 años, enseñar a sus hermanos menores a tejer canastas. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Kael, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Jamás, respondió Selena, tocando suavemente el vientre donde crecía su 6.º hijo. Cada lágrima derramada me trajo hasta aquí, me trajo hasta ti, me trajo hasta la familia que nació del amor verdadero. En la distancia, los niños reían mientras jugaban y sus voces se mezclaban con el viento del desierto, llevando hacia las estrellas una oración de gratitud por una familia que había encontrado la luz después de la oscuridad y el amor después del dolor.